22 de noviembre y estamos en la Ciudad de México, en el estudio Arábica, iniciando con el proyecto Centro Cultural Itinerante Arábica y estamos con el maestro Immanuel Aguilar. Hola. Gracias por estar con nosotros este día, maestro. Hola, buenas tardes, es un placer. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Quieres platicarnos quién es Immanuel Aguilar? Immanuel Aguilar soy yo. Bueno, sí. Empezamos por el principio. Bueno, pues soy originario de Jalapa, Veracruz. Tengo 10 años viviendo en la Ciudad de México. Y pues soy psicólogo, soy licenciado en psicología y pues también me dedico a la música, que es mi principal trabajo, la música de Medio Oriente. Específicamente, o más bien actualmente, estoy un poco enfocándome más en la música egipcia. Y pues soy una persona que le gusta investigar, creo en el conocimiento académico y creo en el conocimiento experiencial. Creo que ambos en un equilibrio bueno y adecuado nos pueden dar mucho y nos permiten ofrecer también. ¿Qué más te gustaría que mencionara sobre mí? Estás en un ensamble, eres el director del ensamble Baraka. Exactamente. Bueno, fundé Baraka Ensamble en el 2008, pero no se llamaba Baraka Ensamble. Ya llamé el grupo, al proyecto, como Baraka Ensamble hasta el 2010. Entonces, del 2010 para acá, ya mi proyecto se conoce como Baraka Ensamble. Empecé en Jalapa, Veracruz, con chicos de allá, y después me trasladé para acá, viajé a la Ciudad de México, me vine con un flautista de allá y formé un nuevo elenco aquí y hasta la fecha estamos trabajando aquí. El elenco ha cambiado bastante. Es reciente mis compañeros, el que más tiene, creo que tiene 5 años, que bueno, me parece que ya es considerablemente algo. Y somos un ensamble de 7 músicos. Trabajamos con bailarinas, no como parte del ensamble, sino como colaboraciones, ya sea que ellas nos invitan a sus eventos o también nosotros las invitamos a los de nosotros. Trabajamos de esa manera, ¿no? Y pues también tenemos presentaciones únicamente de música. ¿Cómo se llamaba antes de que fuera Baraka Ensamble? Baraka Ensamble. Pues creo que primero le llamé Leila, o Laila creo que se llama. Después Amar, después Duhan, y ya en el 2010 ya me decidí, me gustaba, encanta el proyecto de Baraka, el documental, el video documental, y me encantaba esa palabra porque es bendición y más connotaciones, ¿no? Y yo feliz dije, este concepto, esa palabra me encanta el concepto, lo voy a poner, y desde el 2010. ¿Cómo se llama? ¿Quién es tu músico, el que tiene más años, el que dijiste que tenía? Es el maestro Diego Isaías. ¿El que toca? Él toca el violín y es mi arreglista. Ok. ¿Nos puedes hablar de tus producciones discográficas? Sí, que claro. has compuesto? Sí, en el proyecto tenemos el disco de Bitácora del No Tiempo. ¿Es el primero que hiciste? Sí, lo hice con mis compañeros en ese momento. Bueno, Diego también participó en ese disco. Y pues es una compilación de música un poco variada, no está tan enfocado a lo egipcio. Sí hay piezas egipcias, pero quisimos como poner cositas. Incluso el disco abre con una pieza que a mí me encanta, pero que es de Israel. Es una canción pues, judía contemporánea. Aunque el autor es de origen iraquí,
pero es una persona judía. Ajá. Y en una parte de la canción hay unas frases bereberes. Entonces, ahí está variado, hay mucha variación. Lo hice con mis compañeros, como decía, de esa época del 2017. Posteriormente, incluí dos piezas originales de mi composición. Es una que se llama Tuareg y una que se llama Volver a. Ahí yo uso una palabra en español para esa pieza, que es un taksim. Aunque es un taksim, que es una improvisación en este caso con ud, le puse un nombre, porque aunque cuando la toco le hago muchas variaciones para que sea una improvisación, sí tiene un contexto y una temática y la reconoce la gente. Actualmente lancé en este año un sencillo que se llama Haflat al-Sahara. Es otra de mis composiciones que he mostrado al público. Haflat al-Sahara, que quiere decir fiesta en el desierto o celebración en el desierto, es una composición donde fusiona un poco la música pues, de Medio Oriente, pero también un poco lo bereber, y utilizo un ritmo latino, que es el ritmo café con pan. ¿En esa canción tiene todos esos? En esa canción tiene esos tintes. Y la letra, ya tiene letra esta, porque las otras son instrumentales. Pues me rompí la cabeza, fui con un amigo mío que es libanés, y pues llevé un texto, me ayudó a pasarlo en árabe clásico, y me grabó la pronunciación. Y ya yo me rompí la cabeza acomodando las palabras en árabe, porque yo no hablo árabe, nada más me sé pues, los nombres de canciones de las que tocamos del mundo árabe, pronunciadas como puedo, ¿no? Afortunadamente tengo amistades de países árabes, pero un amigo muy querido que es Washti, el maestro Washti. Él es libanés y él ha sido un maestro para mí, porque siempre que toco con él, pues aprendo muchísimo. No es un maestro al que llego y le pago una clase, pero es mi mentor. Y también el maestro Fadi, que es otro libanés, me ha apoyado con alguna letra y cosas que solo ellos tienen, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la canción y la forma de componer, tuve el audio, yo escribí unas frases, algo que venía de mi inspiración en español, lo pasé en árabe, por medio de mi maestro me ayudó, y me grabó en un archivo de audio, la pronunciación. Yo acomodé, ya teniendo esos elementos, la letra a la melodía. Pude crear una melodía para la letra y así creé las voces. Y a los chicos, los cantantes de mi grupo, pues les dije, así se pronuncia, hagan lo más parecido que se pueda. Ellos no hablan árabe, pero como están trabajando esta música, y la música egipcia en particular últimamente, pues están familiarizando. Lo que hacen, son muy buenos para imitar los sonidos. Entonces, aunque pues tenemos la traducción en internet y todo esto, ¿no? Pero el alifato es muy diferente, tiene sonidos, son consonantes diferentes al español, algunas culturales. Entonces ellos tratan de imitarlas en sus medios, ¿no? Con sus propios medios. Y así hice la letra y la acoplé. Compuse todos los instrumentos, escribí una partitura y escribí las líneas melódicas de todos los instrumentos que se grabaron, y también las líneas rítmicas. Que son un montón de instrumentos, ¿no? El día que te vi en la cafetería son un montón de músicos. Sí, y en la grabación son más, porque grabé 2 uds y grabé rig, aparte del daf persa y del darbuka. El rig, ¿quién lo grabó? Yo grabé el daf, y los otros chicos grabaron el rig y la percusión, el darbuka o darbuka. Y en términos generales, ¿qué dice esta canción de la fiesta en el desierto? Ok. ¿Qué dice? A ver si me acuerdo. Bueno, que sea un pedacito en términos. Es muy pequeña la letra, porque como por las limitantes del idioma no hice un texto grande. Habla de una bailarina. Habla primero que es una fiesta donde se celebra la vida, la muerte y el renacimiento. Entonces para mí
el ciclo en el que estamos ahora para mí es una fiesta, una celebración. El coro dice literalmente fiesta en el desierto, Haflad al-Sahara, y hay una parte que refiere a las bailarinas, porque fue una de mis inspiraciones para formar este proyecto, que está bailando bajo un sol, bajo el cenit, bajo un sol de oro, rescatando como, incorporando los elementos como el sol, el oro en su simbolismo no de valor económico, sino de valor sagrado. Estoy citando mi gusto por Egipto, ya sabes, Ra, Mun-Ra y Horus, todo esto, que está basado en la teología es sobre el sol, ¿no? Atón también es un dios que es solar, ¿no? Hay algo, una referencia, ¿no?, a Egipto. Y habla, la música de pronto te lleva a una parte oscura. La mitad de la canción, de hecho hay un compás así en total silencio donde todos se callan. Y eso genera un vacío y una sensación como de descompensación emocional. Porque justo es eso. Ese silencio que está en medio de la canción simboliza la muerte. Para mí en la música las notas y los silencios son parte de la constitución de la música. Y utilizo mucho los silencios y como símbolo de la muerte que está aquí con nosotros, que es parte de la vida. Y pues refiere más que nada a eso. Esa canción habla de pasé por algunas situaciones fuertes hace un año o un par de años y compuse esta música en medio de esas situaciones personales, y para mí lo englobo todo, y lo bueno y lo malo, lo alegre y las tristezas, y la vida y la muerte están ligadas con un renacer y es parte de un todo. No le huyo ni a la muerte ni al dolor, ni tampoco al éxito ni a la felicidad, porque incluso hay personas que le temen al éxito, ¿no?, y a la felicidad. Pues esa canción es muy, bueno, a mí me gusta mucho, incluso ya ves que te pregunté que si podía usar la introducción, porque de verdad me parece maravillosa Sí, qué bueno que te gusta esa canción. Muchísimas gracias. Y entonces tienes dos discos hasta donde hemos... No, tengo solo un disco, y ese es un sencillo. Entonces es probable que grabemos más canciones y hagamos un disco. Es más posible que ahora se haga porque vino la pandemia y replanteamos todo. Entonces dejamos un poco en pausa la producción discográfica, la del segundo disco, pero pues no anuncio todavía nada, pero si las condiciones se dan, yo creo que podremos grabar tal vez el año que viene un segundo disco. Y entonces el primero del que me hablaste es una compilación, el primero que... Es un álbum que compila canciones que tocábamos. Y si grabamos uno próximo, serían canciones también que tocamos, que son canciones de otros autores y clásicos sobre todo, pero iría incluida esta pieza original. Ok. ¿Dónde aprendiste a tocar el oud? El oud aprendí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Yo tocaba la guitarra, yo soy guitarrista desde hace como 29 años. Ya estoy no tan joven. Entonces, ya soy medianón. Sí, era jovencito, pero pues ya por ahí ya me ponía ir calculando la edad. Sí, tenía yo 15 años. Bueno, no voy a dar más, ¿no? Si no me sacan la edad. No vamos a pensar en tu edad. Entonces, sí, como más de 25 años. Yo creo que sí ya voy como 28, 29 creo. Bueno, aprendí, yo toqué desde joven la guitarra y eso en agrupaciones de rock. A mí me gusta mucho el rock. Fue a través de que conocí bailarinas de belly dance o Rakshaki en la ciudad de Jalapa y me encantó la danza y la música.
y yo empecé a tocar la guitarra, esta música con la guitarra, pero me empecé a investigar y vi que me enamoré del oud porque muchos de los compositores de la música, sobre todo egipcia, eran udistas. Y empecé a admirarlos y investigué sobre el instrumento. Un amigo en Jalapa, flautista músico, tenía instrumentos de Medio Oriente, que algún tiempo quiso hacer una agrupación de música árabe en Jalapa, pero pues no se dio, no hubo interés, no sabemos qué pasó. Y él hizo una inversión y compró varios instrumentos, tenía un par de percusiones, tenía un oud y tenía nais árabes. Entonces me prestó su oud y pues empecé autodidacta, viendo videos y pues como digo, pues son notas, y se parece a la guitarra, tengo que, pues las notas son universales. Y después me di cuenta que no eran tan universales porque había notas que solamente eran propias del estilo árabe. Yo me quedé, wow, porque si te das cuenta, este instrumento, este es un oud, es como un cello, no tiene trastes, no tiene divisiones. Entonces las notas las va uno creando con la posición de los dedos. Entonces hay unos intervalos entre la digitación que podemos generar notas que se llaman cuartos de tono. Y esos son propios de la música árabe y de otros géneros, pero principalmente la música árabe. Ya después empecé soy muy autodidacta. Yo al mes ya tenía 12 canciones sacadas. Al mes de que me prestaron y yo en esa época trabajaba muy rápido. Y ahora ya soy muy lentito. Pero yo trabajaba muy rápido. Entonces, me acuerdo hice mi primera presentación muy austera. Desconocía muchas cosas allá en Jalapa, ya con un oud. Después adquirí ouds por internet y hasta que vine a la Ciudad de México en el 2011 conocí a árabes que tocaban la música árabe y el oud. Mi primer maestro fue el maestro Washti Borjas. Él es libanés. ¿Cómo? Washti Borjas. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, él radica aquí. Él todavía vive. Vive, pero es un músico retirado. Y tomé clases con Mohamed Masmoudi. Él es tunecino y vino como 3 veces aquí a la Ciudad de México y me dio pues talleres de oud. Él es joven y él sí me hacía trabajar mucho. Con él aprendí también bastante. Entendí que al inicio, cuando pasaste de la guitarra al oud, desde antes tocabas alguna música árabe con la guitarra. Empecé hice con unas colaboraciones o participaciones en Jalapa, saqué algunas, como 5 o 6 canciones árabes con la guitarra. Sí, ok. Pero no me sabía el guisado, no me sabía lo que era. Sí, o sea, el espagueti no me sabía espagueti. Sí, no, dije, no, a ver. Algo falta. Pues sí, no es exactamente lo que buscamos. Sí, a mí me encanta la guitarra. Y antes tocaba la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Pero sí, hubo algo ancestral, así, algo que me conectó en el tiempo con otros hombres o no sé si existe la reencarnación o qué hay, yo no sé nada de eso, pero sí yo sentí que ahí conecté con un pasado mío o de la humanidad, no sé. O sea que tú consideras que él te encontró o tú lo encontraste al oud. Ambos, yo creo. ¿Se encontraron? Sí, ambos. Sí, y sí considero totalmente vivo al instrumento o a lo que lo mantiene en nuestra realidad. O sea, lo que lo soporta a este instrumento, que es un objeto aparentemente inerte, lo soporta todo un medio, una serie de elementos culturales, humanos, muchas cosas soportan ese tipo de objetos, lo soportan en la realidad, en esta realidad física y en tiempo. Entonces, pues sí, nos encontramos, nos reconocimos, yo reconocí el instrumento.
Sí, pues reconocí el sonido, dije, ese sonido yo ya lo conozco, no sé de dónde. Y pues seguí en este trabajo o en esta carrera de Es mágico, ¿no? Cuando pasan ese tipo de conexiones, claro. con un instrumento, con música, con lo que sea, pero es mágica esa, como que a veces ni se puede explicar, ¿no? Sí, Pero es algo maravilloso. sí, me pasó con la danza inicialmente. Yo vi la danza árabe y dije, yo de aquí soy. No como bailarín, porque tengo unos pies izquierdos, pero sí dije, eh, esto me encanta. Yo siento que esto es lo mío y ya ha sido lo mío y no lo sabía o no sé qué. ¿Y tú estudiaste música en Veracruz? O sea, ¿hiciste una licenciatura? Allá estudié, inicialmente estudié música en la escuela de la SEC, pero de la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, en Jalapa. Esa escuela creo que ya no existe actualmente. Era una escuela, estaba la escuela de música de la UB, Universidad Veracruzana, y había a la par esta escuela que generaba trabajo a muchos maestros y egresados de la UB. Esta escuela era pues soportada por la SEC y yo estudié ahí pero no terminé la carrera, tengo trunca esa carrera. Entré después a estudiar psicología y estuve un tiempo en la escuela de música y yo sentí que podía continuar autodidacta. Entonces, música. Seguí autodidacta música y quise terminar mi carrera de psicología. Posteriormente estudié antropología también y también la dejé trunca. Pero sí, es que me independicé y empecé a trabajar. Dije, no, no puedo trabajar y estudiar. Ya. Me voy a enfocar en una. Sí, yo así soy. Mucha gente hace tantas cosas al mismo tiempo. Yo no, yo así me voy sobre algo y ya. Y música estudié en ese periodo, pero música formal árabe hasta que estuve aquí en la Ciudad de México con estas personas. Ok, y entonces en el UD llevas más o menos 10 años con el UD. Con el UD como 12 o 13. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Bueno, pero más de 10 seguro sí, que sí. Sí, más de 10, como 13 o 12. Porque luego de que empecé, en el 2008, luego me conseguí el luto. O sea, fue como un año o menos de un año que usé la guitarra. Yo creo como 13. Ok, ¿nos podrías enseñar así como las partes ¿Del instrumento? del instrumento? Ajá. Claro, pero desde luego. Este es el oud, antes llamado al-oud, que quiere decir la madera en árabe. El instrumento es, su mayor constitución es madera, es el material de que está hecho. Este en particular tiene una gama de maderas diferentes. ¿Dónde está el palo de rosa, de cedro, maple? De muchas maderas. Este es un maple. Tiene cuerdas, 12 cuerdas, van de 2 en 2. O sea, tenemos un juego de 6 cuerdas dobles, podríamos llamarlo de esa manera. Cada cuerda es la misma, estas dos son la misma nota y así sucesivamente. Tiene estas rosetas en esta pieza que se llama tapa. Tiene 3 rosetas que, aparte de ser un arte, un emblema o sello del arte árabe, hay uds que son muy artísticos y tienen esta parte muy adornada, todavía más que la mía, y te permiten la resonancia, la salida del sonido. Y por ejemplo, si tienen más adornos o menos adornos, ¿eso influye en la forma en que se escucha la música? No mucho, influye en su precio. Sí. Son muy caros. Hay algunos con materiales como marfil que pues sí cuestan miles o millones de dólares. Esto es madera. Esta es de madera. Sí, esta es de madera. Y
su diapasón y es liso como un cello, violín o contrabajo, como los instrumentos occidentales de arco, ¿no? No tiene división y tiene estas piezas que son clavijas. Esta es la cabeza y las clavijas. Estas se utilizan para tensar las cuerdas. Se giran y así podemos afinar. Esta es su caja acústica comercial. Está hecha con gajos, con muchas maderas. Tiene un puente que es un donde están amarradas las cuerdas. Algunos tienen un tiracuerdas acá y este lo tiene en la tapa. Hay variaciones. Este es un oud egipcio. Y este instrumento se divide en dos: en el oud y en la risha. Risha. ¿Qué es uña? Esto quiere decir pluma. Risha. Antes se utilizaban plumas. Yo de hecho tengo algunas plumas para tocar. Plumas de aves, de águila generalmente. También se utilizó de madera y de cuerno de toro. Este es de cuerno de toro. Este material se me hace más apto. Y es una representación así, lo más literal de cómo eran en la antigüedad. Sí, desde luego. Tengo una persona que me las hace y me las deja muy cerca de lo que... Si quieres, pásate para acá, profe. ¿Sí? Nada más era para que vieras si estaba grabando. No nos vamos a tomar. Sí, pero puedes sentarte aquí para que también interactuemos. Bienvenido. Gracias. Lo digo yo que está dividido en dos partes. Porque eso es muy importante. O sea, es tan importante como el oud. O sea, es pequeño a comparación del oud, del instrumento, pero es muy importante. Es la clave en un porcentaje muy grande del sonido del oud. O sea que si lo tocas con otra cuña, sí, sería otra cosa. Risha. Por ejemplo, comercialmente traen de plástico. Y el sonido carece de sonido y de ataque, de contundencia. Y esta pieza orgánica de cuernos de toro tiene lo contrario. Tiene durabilidad, tiene brillo, tiene ataque. Puedo acentuar más que con una de plástico. Y puedo también matizar, no me quita matiz, o sea, sonidos suaves. Los puedo hacer con esta pieza. ¿Qué significa que tiene ataque? Ataque es la magnitud percutiva de la risha sobre la cuerda. O sea, el ataque, ese es un ataque suave. Ese es un ataque fuerte. Y esta diferencia tan amplia que me da esta pieza y un instrumento de calidad se llama dinámica. La dinámica es la distancia entre el sonido suave, que es un matiz, y el sonido fuerte, que es un acento. Entonces, son conceptos de la música. ¿Dirías que 50 y 50? ¿O más? Pues quién sabe, porque es que sí, eso estaría, sí generaría yo creo que un debate, sí, exacto. Porque tocarlo con las uñas como guitarra acústica sí quita algún de ataque, por ejemplo, porque las uñas son más delgadas que la risha. Podría yo hacer esto, el trémolo, así, pero sí hay limitantes. Yo utilizo estos dos dedos a veces para tocar. Estoy tocando con la risha así, pero a veces los ocupo así para hacer bajos, a veces, porque algunos músicos iraquíes sobre todo usan también los dedos, los meten para hacer bajos simultáneos, bajo con melodía. Eso ya es algo, pues, no es una modernización, pero vamos a llamarlo como que es desarrollar más técnicas sobre el instrumento. Pero sí salen un poquito de lo convencional o tradicional, porque al tocar rápido podemos
con la misma risa podemos hacer bajos y melodías. Se puede dar arriba abajo, es más difícil obviamente, pero se puede hacer con mucho estudio. ¿Y sabes por qué tiene este ángulo en lugar este de estar? ángulo? Ajá. Bueno, las guitarras son más rectas, por ejemplo. Eso, el que tenga este ángulo ayuda a que se desafine menos. O sea, genera más tensión aquí, en este punto. Este ángulo tiene bueno y malo. Bueno, porque ayuda a que no se desafine tanto. Y que tenga también una buena acción, se llama las cuerdas. La acción es es la altura de las cuerdas frente a la tapa, en la distancia que existe, y este ángulo ayuda a que en esa distancia se sientan las cuerdas como con cierta rigidez favorable y resonancia. Esa acción también me genera resonancia y estabilidad en la vibración después de golpear la cuerda con la rilla. Y este ángulo hace que sea débil el instrumento de aquí. Este es su punto débil. Yo ya tuve un oud que se cayó así, se cayó de esta manera así, pum, y aquí se rompió así, inmediatamente. Un golpe que no era fuerte. Entonces con un golpe medianamente fuerte, aquí se rompe el oud. Y su punto débil esta pieza. Ok. Originalmente, ¿sabes cuál es el origen del oud? ¿Árabe, persa? Sí. El oud está un poco debatido. Hay como lo tradicional, que es una transmisión oral, y pues como vestigios no que existen, ¿no? Voy con lo tradicional. Existe la leyenda que el nieto de Caín, Lamec tenía un hijo. ¿Estamos hablando de Caín y Abel? ¿Estamos hablando de ellos? Caín y Abel. Mucho el Islam retoma, porque retoma mucho la Biblia o esta parte de los profetas, porque ellos dicen ser descendientes de Ismael, hermano de Isaac, que es Isaac, hijos de Abraham, que Abraham es el padre de los pueblos semíticos, ¿no? Bueno. Ellos dicen ser este personaje nieto de Caín tenía un hijo que murió, entonces no lo quiso enterrar, entonces lo amaba muchísimo y tuvo una negación ante su muerte. No podía manejar, no avanzar en el proceso de duelo, se atoró en la negación y sufrió mucho. Este hombre no enterró a su hijo y lo colocó con ofrendas en un árbol, y el cuerpo pues se descompuso. Entonces se dice que el cuerpo estaba colgado y generaba un sonido con el viento, y este hombre lloraba cuando escuchaba el sonido del cuerpo de su hijo, y él talló en madera la imagen de su hijo y talló algo muy parecido a esto, una especie como de gota, que es el tórax. Y el cuello ya no tenía extremidades, cadáver, y hizo una especie de representación con tendones o intestinos, que deben haber sido lo que representaban las cuerdas. Y inicialmente el oud tenía una tapa de cuero, posiblemente de cabra, se pegaba y las cuerdas iban amarradas a un tiralineas, un tiracuerdas, pero en esa parte. Y esto era madera
ahuecada, así, escarbada. Entonces hizo el instrumento que representaba a su hijo y lo primero que tocó fueron endechas fúnebres para expresar el dolor que sentía o desahogar el dolor que sentía por la muerte de su hijo. Yo, de manera personal, como Manuel Aguilar, yo mis taksim, las que son improvisaciones con ud, que yo compongo o toco, son tristes. En Baraka he tratado de pensar como, también soy empresario, hago siempre presentaciones o tengo un repertorio que sea variado, que sea muy variado, que tenga música suave, romántica, triste y alegre también, y voy como compensando esas energías. En la música de ud que yo toco, no, haciendo referencia a cómo se originó el ud, retomo eso y dedico a personas o seres que ya no están conmigo, pienso en ellos y dedico los taxims que yo hago. Qué profundo, ¿no? ¿Qué haces? Ajá, y siempre lo hago de esa manera, siempre toco, voy variando la energía obviamente, pero sí es música fúnebre o de música que representa tristeza y pérdida. Entonces, si nos apegamos a esta leyenda, tendría un origen en lo árabe, en la península arábiga. Se cree que en Mesopotamia. En Mesopotamia. Hay como que, vamos a hablar de Persia y Mesopotamia. Ambas culturas se pelean en el origen de luz. Desgraciadamente, como todo esto es como muy oral, pero y ahí se expandió. El que llevó a Occidente y al mundo el ud fue el famoso Siriac, que es un artista medieval de la Edad Media, que fue muy famoso y llevó el ud y la música árabe a Europa y a Occidente. ¿Él estaba en la península? Él estaba en Mesopotamia y llegó hasta Andaluz, en el califato de Córdoba. Y él fue el que entonces trajo este instrumento a Europa. A Europa O y sea, al mundo. Bueno, sí. Pero de España se expandió primero a Europa. Sí, de España. Por eso las guitarras españolas Ah. son tan influyentes. ¿Y a México sabes cómo llegó? A México no sabía decir. Ha habido oleadas en diferentes épocas, sobre todo de judíos y libaneses, y han traído el ud, pero no sabría decirte, así para que se engañe. El origen del ud se cree que está entre Mesopotamia y Persia. Hay vestigios antiguos, sobre todo no hay como muchas ilustraciones, sí hay algunas, pero sobre todo se están basando en la literatura árabe, en escritores o filósofos que citan al ud. Ok, es lo mismo el ud, el laúd y el barbat. Ok. En Persia, se conoce como barbat. Esa es la primera forma de llamar al ud que se sabe, que se conoce, ya no en una leyenda, sino como literariamente. O sea, basándose en textos literarios árabes, el primer nombre es barbat. Pero es el mismo instrumento. Es el mismo, con evoluciones y características. Como puedes ver, tiene madera. Y el barbat sí, pero el barbat sufrió ese cambio de piel a madera. Algunos, actualmente en Persia, al ud le llaman, en Irak también mucha gente le llama al ud, le llaman barbat. Ok, ¿quiénes son los audistas mexicanos? Aparte de ti, claro, ¿hay otros audistas que conozcas? ¿Y si se les dice audistas? Udistas. Udistas. Ajá. Udistas. ¿Mexicanos? ¿De nacionalidad mexicana? Sí, mexicanos, así mexicanos. Ajá. Bueno, que toquen profesionalmente, no hay mucho. Hay
está, Fausto Palma, es que me vendió aquí en la Ciudad de México Él se dedica un poco al rock fusiona música de rock con jazz y con cosas un poco orientales. Él tiene muchos años tocando el oud, pero es como un segundo o tercer proyecto de él, o sea, no se dedica al 100. Él es muy talentoso y pues cuando lo toca también muy bonito. Pero no es su quehacer el oud, o sea, no sé si él se considere udista. Sería cuestión de preguntarle a él. Sí, no lo quiero ofender ni considerando udista o no considerándolo. Parto totalmente del desconocimiento, pero sí sé que no se dedica él a tocar de manera profesional el oud, pero lo ha incorporado en proyectos suyos, y como él es un músico profesional, pues seguramente su trabajo debe ser muy bueno. ¿Y en México dónde se enseña el oud? Aparte de ti. No hay, o sea, maestros de Medio Oriente no hay, porque mi maestro no da clases. O sea, soy su amigo y pues me enseña, ¿no? O sea, me revela, tocamos juntos y me revela de esa manera muchas cosas, muchos secretos, pero no es una clase porque no me explica nada. No, más bien no. Sí, o sea, pues yo entiendo cómo se hacen las cosas porque lo estoy viendo, estoy junto a él, pero que digan, mira, vas a hacer así. Yo aquí he estudiado cuando viene el maestro Mohamed Masmoud, pero ya tiene varios años que no viene y ya no le di seguimiento con él. No hay una escuela, ni de música árabe. Pero tú sí enseñas. Yo enseño, sí, das clases. Doy clases, sí, también, pero siempre aclaro que yo no soy de origen árabe, porque los maestros de esta música escuchan esa música desde niños. Entonces siempre digo, yo soy mexicano, yo aprendí grande, ya en una edad adulta, ya la guitarra aprendí de joven, pero el oud ya tenía yo 30 años, 30 y algo cuando empecé a estudiar. Yo doy clases, sí doy clases de música, enseño mi experiencia de la música árabe. He tocado música árabe un poco tradicional o clásica y he hecho pocas fusiones. He hecho fusiones, pero siento un compromiso enorme tener ese instrumento aquí en mi pierna, sobre mi pierna, bajo mi brazo. ¿Por qué? Porque si yo desde un inicio me dedicara a fusionar, tendría muy poco que fusionar. Me ha costado muchos años conocer un poquito, un grano de mostaza de la música árabe, porque estoy aquí en México. Tengo instrumentos originales y originarios de allá. Eso es muy fuerte, eso es una carta bajo mi manga. Pero la distancia territorial y también de época, sí, es una barrera. Esa es una brecha fuerte. O sea, si yo cuando iba con mis maestros, pues sí decía, no era por ahí. Y muchas cosas decía, qué padre, no puedo creer que yo solo llegué ahí, pero otras cosas no, otras cosas eran muy diferentes, aunque tengo mucha percepción y tengo buen oído y soy muy observador y analítico. Y ya hay videos, y puede uno ver videos de hace 50 años o más, ¿no? Y veo, a mí me gustan mucho músicos antiguos que no fusionaban, que eran muy tradicionales. Y sí he hecho también colaboraciones y fusiones, pero no me meto mucho, porque para fusionar, pues es como si vamos a fusionar música jarocha y viene un músico ruso. Y pues ya tiene 10 años tocando la música jarocha en Rusia. Y seguramente si es un buen músico, pues va a tocar muy bonito. Pero pues si nos dicen, vamos a fusionar, ¿invitamos a este músico de Veracruz o invitamos a este músico de Rusia? Yo creo que mucha gente va a decir, pues mejor el de Veracruz porque pues es de allá. Sí, claro, ¿no? Y aparte de este que nos mencionaste que hace UTS, ¿hay alguien más en México que los fabrique? No se fabrica en México. Él me lo vendió porque lo fue a comprar en el Cairo. No se fabrica ese instrumento más que en Egipto y en algunos países de Medio Oriente. Y no en todos, En Marruecos hay. Y en Egipto
en Irak, en Siria, pero hay muchos lugares donde no se hacen, los llevan. Ok. ¿Conoces alguna mujer mexicana que toque el oud? No. Solo hombres. Conozco un puñado de mujeres en el mundo que tocan el oud. No es como un instrumento de mujeres. No es muy común. Creo que ahí influye un poco el Islam, la religión. Porque como son escuelas y son hombres, la mayoría son maestros. En Egipto sí he visto, en la escuela del maestro Nasir Sharma, he visto mujeres tocando el oud y otros instrumentos. Pero no son todas. Muy pocas. Sí, por el Islam, y las familias no dejan que su hija vaya a veces a una escuela mixta. ¿En México existe algún libro, tratado, algo escrito sobre el oud, su origen, sus partes, etc.? Yo publicado así en texto físico encontré muy poquito. Enciclopedias especializadas de música nada más. Y bien reseñas breves. En internet he visto más información, afortunadamente, en árabe, publicaciones de árabes, y pues ya con el traductor como se pueda, ¿no? Sí, y ya afortunadamente ya hay mejores traducciones. Yo me acuerdo cuando empecé en internet, traducir y otras cosas. Ahora ya, y uno pues, ya le va acomodando, pero no hay mucho. Y ahora ellos son muy de la tradición oral. Sí, lo bueno que he sabido del instrumento es así como tú y yo estamos platicando con gente de allá. Sí, pues sí. Pues nada más para agregar, porque muchas de las preguntas que yo iba a hacer eran de eso. Ya te las dije, entonces pues ya. Perdón. Pero no, está muy bien. Ya nada más como agregar algunas cositas, pues yo un poquito más musicales. Por ejemplo, ¿cuál es el reto? Por ejemplo, con lo que decías del taksim, ¿no? Que uno está acostumbrado pues a un mundo donde hay 12 notas, 24 si cuentan los bemoles. Exacto. Pero pues ya el oído ya ni siquiera distingue si es bemol sostenido, pero ya cuando estamos hablando de cuartos de tono, entonces, ¿cuál es el reto ahí, por ejemplo, para improvisar? Bueno, sí es un reto obviamente, pero debe uno de empezar primero conociendo el sistema musical árabe. El sistema musical árabe está basado en algo que se llama makam. Makam quiere decir literalmente lugar. Existe una concepción de la música árabe en términos arquitectónicos. O sea, para ellos la música es como la arquitectura. Son espacios. Los sonidos o los pasajes musicales son como grandes bóvedas, como salones. Ellos son grandes matemáticos y arquitectos. Entonces, para ellos el sistema musical es un sistema arquitectónico de los sonidos, de la música y del ritmo. Entonces, existe un sistema. Yo lo que hice es, tengo un texto propio donde compilé las 9 familias de las makams árabes. Son por familias, son 9. Entonces, pues los compilé primero de lo que había en internet y algunos libros que tengo, que son muy poquitos. Marina Toshik, esa es una maestra que me sirvió mucho para estudiar esto. Bueno, y también utilizando el oído y mis conocimientos musicales previos, yo veía los videos o las grabaciones de los que tocaban taksim de oud. Los sacaba, los escuchaba, los analizaba, identificaba dónde estaban los cuartos de tono en la escala. Entonces, como existe esa teoría, uno va identificando qué makam es el que están tocando o qué modulación del makam o variaciones, voy a llamarlo de esa manera, están tocando en tal improvisación que es un taksim. Lo identificas, hay unas listas de escalas, son como escalas los makams. Bueno, makamat es el plural, es un plural femenino. Y tiene una forma de desarrollarse cada makam particular. Y tiene en ciertos intervalos es donde van sus cuartos de tono. Y en base a eso
es como se desarrolla y ese es el reto, conocer, pueden estudiar literalmente, académicamente y el oído, desarrollar y aprender dónde hay un cuarto de tono. Es muy difícil porque los ornamentos, los adornos que envuelven, que embellecen a las notas, así que uno se confunde un poco. Por ejemplo, el vibrato. El vibrato, si está hecho su longitud es de un cuarto de tono, entonces, y estaba tocando muy rápido el músico, ya no sabes si fue el producto del vibrato, ese cuarto de tono, o fue que pisó la nota en el cuarto de tono. Y en una escala rápida, una melodía que va rápido, pues ya tenemos que recurrir yo creo hasta algún programa que nos haga lenta la música para y que no nos modifique el tono para poder escuchar qué está pasando ahí. Es un reto. Te voy a hacer una demostración real porque Por favor. pues hay el dicho de que una imagen habla más que 1000 palabras, pero también un sonido, ¿no? Pues sí. En este caso un sonido. ¿Vas a interpretar un macam? No, solamente voy a hacer un intervalo. Ah. Mira, por ejemplo, esta es una nota, este es do y este es re. Esa distancia es de un tono. Y un medio tono sería a do sostenido. ¿Ok? Un tono entero, vamos a tomar como un entero, porque ellos tienen este lenguaje de fracciones. Y ese es el semitono. Y el cuarto de tono sería aquí. No es ni aquí y no es acá, es aquí. Ahí se denominaría do cuarto sostenido o re cuarto bemol. O sea, es una cuarta parte de un entero, tomando como el entero el intervalo entre do y re. O sea, cuando crearon el sistema música modal, se llama así árabe, tensaron una cuerda en do y lo hicieron arquitectos y sacaron armónicos. Esos armónicos son sonidos que están en puntos, dividen a este do. Aquí es re, aquí es mi. Este armónico es mi cuarto bemol. Dijo, aquí hay un armónico, entonces esa es una nota. Y eso creó todo ese sistema. El armónico que acabo de tocar. Dijeron no nada más se divide en tono y semitono. Si existe este armónico, o sea, lo sacaron de la naturaleza. Si existe este armónico en la naturaleza, entonces ahí hay una nota y hay un intervalo. Y ya, todo cambió. Ya no hay acordes en la música árabe, no hay acordes menores, mayores, aumentados, sostenidos. Es modal, es parecido al flamenco o la música china, también es modal, en música japonesa modal. El blues me parece que es modal, se pueden tocar acordes, pero el blues tiene ciertas características modales también. Son modos, entonces son modos árabes. Tengo una pregunta. Si el mundo árabe es desde Arabia Saudita hasta Marruecos, Ajá. toda esa parte, Uh-huh. ¿cómo se puede englobar en macam? O sea, ¿cómo son los macamats árabes? O sea, ¿de qué países estamos hablando? No sé cómo explicar. Sí, ¿Tanto no creo. territorio? Exacto. Es que hay que hablar un poco del origen de este sistema. Viene de Persia. Los nombres de los macam como Rast, ese es el principal macam. Rast no es una palabra árabe. Yo cuando empecé buscaba cómo se escribía Rast en árabe y cuál era su raíz y su origen. Y no. Viene de otras lenguas. Farsi, viene del farsi o de otras lenguas de Persia. Y algunas incluso representan a dioses, o sea, todo es preislámico. Es el que toca ese punto porque, pues como tiene un origen no islámico, no religioso, y el mundo árabe es musulmán,
yo siempre tengo mucho cuidado con ciertas cosas. Sí, algunas, puede alguien decir, entonces, ¿cómo estamos idolatrando la idolatría, no? Es que suena contradictorio. Bueno, a mí me suena contradictorio. Parece que su origen fuera árabe, pero resulta que el nombre del modo es persa. Es que viene de Persia y los árabes lo adoptaron, pero lo hicieron propio. Aquí hay que citar una diferencia con los judíos. Los judíos han adaptado música de todos los países por donde el pueblo judío ha ido, pero no tienen un sistema musical como los árabes. O sea, no crearon, o sea, los árabes sí tomaron esto de Persia y crearon su versión. O sea, están en un segundo plano. Y, por ejemplo, la música sefardí se basa en cómo tocan en Turquía, o en España, andaluza, o en Grecia. O sea, está más indirecto. No es un sistema judío. Entonces, este sí es un sistema árabe basado en el persa, pero desarrollado por ellos. Creo que en donde se desarrolla plenamente y lo hacen propio es en la recitación de las suras del Corán, porque los más grandes, por ejemplo, sin irme muy atrás, muchas de las grandes cantantes del siglo XX salieron de escuelas coránicas, cantaron muy bien, destacaron y después se volvieron cantantes, tanto chicas, como mujeres como hombres. Y muchas mujeres, pues fue muy difícil, ¿no? Dejar la traición, dejar a sus familias para poderse, dejar a sus maridos. Por ejemplo, Warda es un ejemplo. Warda, que vivió en Egipto en el siglo pasado, murió en el año 2012, de hecho. Fue una cantante muy famosa que viene de las escuelas coránicas. Fue una niña que estaba en un grupo de puras niñas estudiando el Corán y cantaba increíble, o entonaba increíble las suras del Corán, ¿no? Entonces ella buscó, se casó, se divorció, fue muy difícil para ella ese divorcio, y después se casa con un artista, con un nudista que tiene una vida más occidental, que era de la farándula de Egipto, de la época de oro, y vivió pues ya una vida fuera de las tradiciones islámicas, y ella podía ir a una presentación, a una reunión, podían, pues ellos incluso pues es probable que tomaran alcohol, iban a reuniones a otros países. Se desarrollaron súper bien. Exactamente, pero para las mujeres está difícil porque tienen que salir de ese control que existe, ¿no? Entonces, como mujer, ella representa para mí una guerrera como mujer y como artista, porque bueno, ella, Kalthum, por ejemplo, son niñas que aprendieron cantando con el Corán. Un Kalthum. Ella era una niña que estudiaba el Corán, así es como empezó a cantar. Y esos melismas del Corán que se le hacen, esas vibraciones, todo eso, ahí está el sistema árabe. ¿Qué pasa? Está la música de adoración y empieza poco a poco a haber música que no es adoración. Y en el siglo XX hay un boom de la música árabe en Egipto, del cine, de la danza. Entonces, y ya empieza a haber música que ya no es de adoración a Dios, a Alá. Ya es música que habla del amor entre dos personas, entre dos hombres. Basada en pero con ese sistema. Con ese sistema. Un Kalthum sabía cómo cantar el Corán y usó esa experiencia y ese conocimiento para después cantar composiciones de, por ejemplo, de Mohammed Abdel Wahab, que él componía música y letras para representar el amor entre personas, entre hombre y una mujer, por ejemplo, que es algo súper revolucionario. Y culturalmente hablando, ¿cuál crees que sea la importancia de que, por ejemplo, en este caso de Ruth y de la música en general, no solo se quede en un lugar, no solo se quede en Medio Oriente, sino que también venga, por ejemplo, aquí a México? Claro. Y pues toque a la gente, ¿no? Como por ejemplo a ti te tocó el oud, o la gente que te escucha o que escucha este tipo de música, pues también se siente identificada, a pesar de que es algo tan lejano. ¿Cuál crees que sea
la importancia de que empiece a suceder esto pues ya en tiempos más recientes, ¿no? Ok, yo soy como cuando entras a internet y pones UD o música árabe y te sale lo de allá. Pero el aparato es mexicano, está aquí en México. Es un medium, vamos a decir. Me gustan las palabras en latín. Ese medio está en tus manos. Yo aquí entre ustedes dos soy ese medio. Yo soy mexicano, hecho aquí en México. Digo hecho en México. Y yo soy ese medio y es importante como como el internet tiene que estar rápido para que puedas abrir páginas, imágenes y videos. Debe tener buena resolución. O sea, es importante que tenga calidad, que no se te atore, que estás leyendo. Esa es la importancia. Yo soy como ese aparato, pero vivo. Entonces ese es mi papel. Bueno, yo escogí ese papel. De mostrarles lo de allá. Como yo estoy aquí, yo soy ese medio que te muestro, por ejemplo, este instrumento o esta música. Y no es como si estuvieras allá porque se está reproduciendo por una bocinita, ¿verdad? Entonces, no soy de allá, pero estoy aquí y traigo lo de allá. Soy un comerciante de arte, pues, pero artista en este caso. Entonces, creo que la importancia es que yo respete lo más posible y defina. Esto es lo más acercado o purista de lo de allá, pero esto es una fusión. Esto es una creación mía con elementos de allá, de aquí y de acullá. Y siempre es importante definir, decir, esa es una canción que tiene de varias cosas. Por ejemplo, mi última composición, bueno, no es mi última composición porque tengo composiciones secretas. Ya tenemos la exclusiva. Pero esa última composición que he lanzado, que están todos los medios de Spotify y de iTunes, todos los medios están, se puede descargar. Tiene un ritmo latino, que es el café con pan, porque a mí me gusta mucho. Y yo soy jarocho y eso también está mucho en la música jarocha. Y también incorporo otro ritmo que lo llaman vals los árabes, y es un 3 también. Y bueno, es muy usado también se parece mucho a los ritmos bereberes. Quise darle un toque bereber y bueno. Pero esa es la importancia. Que es importante que yo respete y defina las cosas. Porque soy como un celular, un iPad, una computadora, que si te llega mal la señal, se te va a atorar o... ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Tienes otra pregunta, por favor? Igual dentro de lo mismo, ¿qué le dirías, por ejemplo, qué le dirías por ejemplo, la gente que te ve, o músicos incluso que te ven, y pues se identifican mucho con este tipo de música? Dicen, esta música a mí me gustaría como seguirla comprendiendo o seguir más allá como del disfrute meramente, que la gente que quiera como llegar un poquito más allá, como entenderla o ejecutarla, por ejemplo. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo pienso que hay que hacer dos cosas y siempre a la luz a la luz, lo voy a decir así. Hay que respetar y no respetar. Se puede no respetar en un sentido positivo. Ahorita voy a eso. Primero respetar. ¿Respetar qué es? Decir que esto no es otra cosa. O sea, yo ahorita les puedo empezar a decir, esto no es un nudo, es no sé qué, no sé cuándo. Y pues como, si ustedes no saben, pues van a decir, pues sí. O sea, no hay que adulterar las cosas. Respetar y decir, esto es algo hecho por una cultura que merece respeto y esta es para tal música y se utiliza en otros estilos de música que no son originarios. Ahí ya estoy respetando tanto a las personas que han mantenido viva la tradición árabe y estoy respetando a los que han aportado y han experimentado. ¿Y qué es lo que no hay que respetar? Por ejemplo, yo toco una canción y respeto sus notas o todo, ¿no? Una canción árabe, la toco así literal.
nota por nota y hasta los adornos los copio. No le meto adornos turcos a una canción egipcia. Porque hay estilos de cómo adornar, ¿no? Ya, pum. Y también hay que no respetar eso. Dice, ahora no vamos a respetar la canción y le vamos a poner nuestro cosecha. Y ser creativos. Porque un artista no es como un loro que repite únicamente. El arte tiene que sublimar a través de la creación. Es un proceso psicológico y existencial y espiritual, pero también psicológico. O sea, eso se llama, es un mecanismo de defensa, la sublimación ante la ansiedad, la represión, muchas cosas. A través del arte uno puede sublimar, hacer sublime, pero creando algo nuevo. Dices tu historia, la creas, es original. Y puedes utilizar este instrumento, puedes utilizar una percusión cubana, lo que tú quieras. Eso es lo que hay que no respetar. De pronto decir, vamos a crear algo nuevo. Aclarándolo, ¿no? Tal como lo estoy diciendo. Y aclarando, esto es una fusión o es una creación y tiene elementos de todos lados. El lenguaje, la aclaración es el lenguaje y cómo se presentan las cosas, con seriedad, para poder respetar el origen de todos los elementos. Ok, no, excelente. Excelente explicación. Gracias. Bueno, a mí se me hace muy adecuada, ¿no? Bueno. ¿Tienes alguna sugerencia, recomendación, consejo para las bailarinas que interpretamos el oud cuando estamos bailando? Bueno, pues ser claros consigo, en caso son chicas, y con los demás, sus compañeros, con el público y con el mundo. Ser sinceros, y es prácticamente lo mismo que ni siquiera les dirías, pues también lo mismo. Ser claros y decir, voy a hacer una representación con mis recursos, mi estudio, mi vida, mis experiencias de algo. Lo va a representar apegada, más o menos apegada. Le voy a poner mío, le voy a poner de flamenco, le voy a agregar de contemporáneo y así. Pero presentarlo así es sincero. O sea, es decir, yo hoy vengo a mostrarles una fusión. Y voy a fusionar estos elementos. Y los conozco poco, mucho, pero esto es lo que les presento. Eso, yo creo que eso, la ficha técnica de la obra de arte, creo que en ese sentido es bien importante porque somos mexicanos. Entonces, es muy normal que exista un teléfono descompuesto, cultural. Entonces, como no convivimos con esta cultura, podemos decir que que algo es y a lo mejor no sea, por nuestro desconocimiento. La distancia. Exactamente. El idioma, todo. Exactamente. Sí, por ejemplo, mi canción, pues probablemente, o sea, no es árabe perfecto, porque lo recreamos mexicanos, lo interpretaron dos chicos que no hablan árabe. Y son muchas ganas, eso sí, son un gran esfuerzo y se oye bien, pero sí, si la ponemos al fuego, pues a lo mejor no es así perfecto y siempre lo digo, es bueno decirlo. No llego y me presento, es lo que digo de ser congruentes y claro, con lo mismo los demás. Digo, esto no está en árabe. Ah, sí está en árabe clásico. No. Es un intento. Y seguramente tiene muchas cosas de nosotros, los mexicanos. Y por ejemplo, si tú estás interpretando un taxi de oud, y está la bailarina, ¿qué le recomendarías a la bailarina que hiciera o no hiciera en esa interpretación de oud? Que lea mi alma y con ese texto musical lea la suya y lo transmita con su cuerpo. Creo que eso es lo que yo podría pedir. Nada más. que toque. Porque yo voy a expresar algo a través de las notas. Y yo me voy a abrir con la música y va a poder leer mi mente y mi alma. O sea, se va a poder meter mucho. Pero ese no es el fin de una bailarina. El fin de una bailarina es interpretar eso para poderse interpretar a sí misma, su alma propia,
Y de ahí ya viene, desde ahí ya, hasta ahí viene la danza. Pero entonces es diferente a lo que yo he escuchado de lo que hace una bailarina con un músico, que una bailarina se conecta con el músico, o sea, hay una comunicación y ella baila, tú tocas y ella baila. Pero lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo es que tú te estás abriendo, estás sintiendo, estás expresando, se lo transmites a ella y ella lo transmite, o sea, transmite otra cosa. Es que es un taxín. Ajá. Si fuera una pieza, una canción como Asisa, yo le voy a poner algo a esa canción, pero es limitado. Ahí el compositor no les llega, o sea, el compositor está hablando a través de su canción. Yo soy un ejecutor únicamente ahí. Voy a usar matices y voy a usar mi estilo de cómo tocar, y eso le va a llegar un poco a la bailarina. Pero no le va a llegar mi pérdida, esa experiencia personal que me está haciendo tocar un taxín de cierta manera. Eso se queda dentro de mí. Y con un taxín sí. O sea, con un taxín se abre algo personal, mío, de Manuel Aguilar, de mi vida. Entonces, ella lo va a percibir, y como ella no puede, como un medium, convertirse en mí, pero puede ser algo como un actor, sí puede ponerse en un papel, pero con ciertas limitaciones. Yo creo que las mejores bailarinas son aquellas que entienden el alma de los músicos cuando interpretan, y pueden entender su propia alma en un segundo, obviamente. Eso es rapidísimo. O sea, es que ya empieza a tocar el músico y ya hay que bailar. Así es. O sea, tiene que haber una preparación. O sea, no se va a generar, ya debe venir la bailarina sensible y el músico igual. En un proceso, y no de preparación nada más académica, musical, de vida. Un proceso de preparación de autoconocimiento y de expresión para expresar algo verdadero, no pretencioso. Entonces, para que no le llegue algo pretencioso a la bailarina, le llegue algo bailarino, verdadero, el músico le debe dar algo verdadero y va a ser personal en un taxi de auto. Hay taxis de muchos instrumentos. Me voy así súper específico, ¿no? Estamos en el tema de lo. Entonces, la bailarina va a decodificar ese lenguaje que está recibiendo consciente e inconscientemente, y algo va a pasar en sus emociones. Si pasa, puede no pasar, puede no sentir nada, y si es una bailarina profesional, pues va a recurrir a su preparación técnica y va a moverse de acuerdo a la música. Pero si existe una identificación, ese es otro mecanismo de defensa del ego, ella se va a identificar y va a ver algo, un movimiento de emociones, y va a generar un movimiento junto con la emoción. Eso es lo más padre. Tiene que haber un proceso psicológico para que lo que yo siento emocionalmente lo sienta con su lenguaje, obviamente, y su forma de entender la bailarina, y con su técnica y su experiencia dancística exprese ya un rebote, nos venga a todos en ese plano, en ese proceso, en ese paso más adelantado, ya el movimiento que se traduzca en danza, con todo lo técnico, y ahí ella ya le va a poner suyo, va a decir, bueno, yo estoy siento que pues se le murió no sé quién a este músico y pues está tocando de él, ¿no? Bueno, yo lo asimilo así, ya lo entendí, lo sentí, lo comprendo, y me está doliendo a mí también, pero yo soy otra persona muy diferente. O sea, le estoy leyendo ya la mente, ¿no? Pero yo para empezar soy mujer, y yo tengo otras cosas. Este dolor que ya lo siento como parecido a como lo siente, yo lo asocio así, porque para mí sentir este dolor es como cuando a mí me duele en otra situación, es que yo no perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, o no sé, o a un amigo, a una pareja, es otra cosa, un hijo, lo que sea. Y lo va a expresar ya ahí con sus emociones, y ya ahí sale. El producto final dancístico ya lleva de ella, a través de la técnica dancística y la educación y su preparación, se lo va a permitir
expresar, en medida en que sea su preparación. Y yo lo que les diría, pues es que pues conozcan, porque en la música árabe tiene más difusión el darbuka, el derbaque. Entonces el oud, no sé por qué en este país no es tan popular, siendo que la mayoría de los compositores de la música árabe han sido udistas. Farid al-Atrash, Mohamed Adel-Wahab, Malik Hamdi. Hay muchos udistas que han hecho grandes obras y que las bailarines bailan. Y de hecho, casos como Inta Omri, Yansaf el-Wahda, que son clásicos de Egipto, no tienen darbuka. Porque el darbuka fue muy posterior. Sí, en los 70s, finales de 60s, pero ya empezó a hacerse popular en los 70s u 80s del siglo pasado. Sí, porque ni las bailarinas clásicas bailan con darbuka. Vean los videos en blanco y negro. No hay percusión. Samia Gamal hacía festivales anuales gawasis. Ahí estaba el darbuka o el derbaque. Les entabla en egipcio. Y era de piel, tejido y el cuerpo de barro. No ni siquiera este que conocemos de metal, de aluminio vaciado. Yo los invito a que conozcan más. Hay gente que muchas variedades les encanta el conocimiento. Otras no tanto. Les invito a que conozcan. El oud es un instrumento diferente, no es tierra. Eso ha hecho, la preferencia por el derbaque también ha hecho que la ejecución dancística se vaya por ciertas áreas, porque generalmente las variantes, yo siento el oud arriba, abajo, así o acá, en el aire, yo lo siento agua, no sé. Algunas chicas, no, el darbuka lo siento más tierra, y así, tratan de, pues con los elementos, ¿verdad? Encontrar como, decir, yo así lo asimilo, así lo entiendo, así lo siento en mi cuerpo. Entonces, pues conozcan más. Hay muchísimos udistas, muchos, yo nunca me imaginé que hubiera tantos en el mundo árabe. Desgraciadamente en México hay muy poquitos. Conozco estudiantes de oud, compañeros míos, pero pues creo que ellos mismos no se denominan como maestros o udistas, ¿no? Por respeto obviamente al instrumento y a la cultura y a la música. Invito a que pues conozcan, escuchen, vean videos. Yo accedí a los videos, a los mejores videos, copiando en la computadora el título en árabe. Porque si los ponía en inglés, primero los ponía en español. Le dije, no, pues los voy a poner en inglés. No todos hablan español, ¿verdad? Aunque sí hay muchos que hablan. Y francés, inglés y francés. Dije, esos son los idiomas occidentales de los árabes, ¿no? Inglés y francés. Pero cuando me salían así sugerencias, vi que los mejores estaban así en árabe. O sea, los que ellos subían y escribían con su teclado en árabe, ¿no? Entonces copiaba y el nombre, veía más o menos dónde estaba el nombre del músico de la canción. Y le copiaba en el buscador. Y así me salían más de ellos, sí. Y empecé a conocer y ver mejores videos. Mejores en muchos aspectos, mejores, no nada más de calidad, sino como que más representativos, músicos menos comerciales, o músicos muy producidos, pero buenos también. Sí, eso me ayudó muchísimo, es un buen tip. Pues sí, la verdad es que sí es bueno. ¿Te gustaría agregar algo para cerrar? Algo que no te pregunté y que quisieras decirnos. Pues sería algo con respecto a las personas en general y con respecto a mí. Con respecto a las personas, pienso que la mayoría de la gente está buscando identificarse con algo a partir de una sensación y emoción placentera, ¿ok? Esta música y este arte y la danza a muchas personas les genera eso. A través de la identificación sienten placer en contra del dolor y el sufrimiento de la vida, ¿verdad?
yo lo que diría es que aprendan a buscar, a encontrar y a dejar y a transformarse. Muchas personas no necesitan transformarse y tal vez no lo hagan, pero si alguien siente el deseo de transformarse, que lo haga. Y la música árabe te puede ayudar a encontrar. La música árabe podría encontrar tus propias raíces mexicanas. Puedes tener años. A mí me encanta el son jarocho, pero ahora lo aprecio más. Y cuando he ido a Veracruz, lo disfruto mucho. Como aquí casi no hay y ando muy metido en la onda árabe, sí empieza como a llamarme. Incluso la palabra también dicen que es de origen árabe, ¿no? Sí, algunas De cosas. árabe, de... Sí, muchas palabras, exacto, tienen orígenes. Hay muchos arabismos en nuestro idioma, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, yo siempre me sentí como de Medio Oriente. Estudié el judaísmo, empecé a usar la barba. Y tú me decías, ay, no eres de allá. No, yo soy jarocho, yo soy de Veracruz. Entonces, sí, yo siempre sentí que como que era un poco de allá. Pero soy muy mexicano. La verdad sí soy muy mexicano y me gusta decirlo mucho. Y ahí viene el aspecto individual, personal. Yo estoy enamorado de muchas culturas como la árabe, la música árabe, pero yo me siento muy mexicano. Me gusta ser mexicano y aprecio mucho las cosas mexicanas. La comida me encanta. Y en esos últimos años estoy como sintiendo más placer por la música mexicana y por el son jarocho. Y yo soy una persona que se transforma mucho. Y en un futuro mediano, tal vez yo empiece a asomarme en ese mundo de la música de Veracruz que me he alejado. Tal vez regrese después de mis viajes musicales por otras culturas. Muy probablemente llegue a mi casa. Yo siempre sentí que mi casa era la música árabe, pero soy una persona que siempre está en transformación. ¿Tu segundo apellido cuál es, Imanol? Yo soy Nieto Aguilar, Nieto Aguilar. pero uso más Aguilar. ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. Y una manager me dijo que tenía más impacto, que lo usara como una herramienta publicitaria. ¿Tus papás son de Veracruz? Sí, todos mis papás, mis dos familias. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo hermanos y ¿Artistas? hermanas. Artistas, mi hermano, por parte de mi mamá, él es un artista plástico. Se llama, es medio hermano, es José Nicolás Guzmán Aguilar. Es Aguilar, pero es Guzmán. Y Yo soy Guzmán, tal vez somos, sí. tal vez somos familiares. Familiares lejanos. Sí, algún día nos reconoceremos. ¿Quién sabe? Es tan grande. Y él es artista plástico. Ah, Y es un artista pues, destacado. Sí, ok. es alguien que trabaja mucho. profe, ¿alguna otra pregunta? Pues, Bueno, tengo más, pero ya. No, la verdad es Eso que nunca pensé mejor. Ya vamos a acabar. No, pues la verdad es que siempre hace falta como más tiempo, ¿no? Para Claro. platicar de más cosas. Pero me agradó mucho todo lo que dijiste sobre la música, sobre tu instrumento, sobre la percepción, ¿no? que tienes sobre la cultura y la responsabilidad del artista, ¿no? Ante la cultura, incluso si no es la suya por nacimiento, ¿no? Exacto, la nativa, ¿no? Exactamente, entonces yo con eso quedo muy satisfecho. Gracias. Y pues te agradezco mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, A ustedes Imanol, también por por tu la tiempo, de invitación. verdad, y por todo lo que aprendimos el día de hoy, que fue un montón. Ay, gracias. Pues es una Y pues bueno, la tarea es difundirla. difundirla con respeto y reconocimiento. Siempre decir, esta música es de un autor fulano tal, o no lo conozco ese autor, se vale decir no sé, no conozco, desconozco esto y ser verdadero. Sí, claro. ¿Puedo? ¿Quieres ver el instrumento? Sí. Claro, tócalo. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. No tengo idea de cómo, pero... Se agarra, primero el instrumento lo debes de poner en tu pierna derecha de esta manera. Así, debe ir paradito. Porque si lo pones así, mira, si empiezas así. Ah, Es un instrumento que desgraciadamente no se ve por su barriguita. sí. Y como tiene que estar así paradito para que se sostenga, ya no ves qué pasa acá. Sí, no veo nada. Entonces vas a usar tu sueño.
cuchillo aquí si no eres músico. Y esto lo vas a agarrar de esta manera. Vas a ponerlo así y vas a cerrar tus dedos y lo vas a agarrar así. Así con todos tus deditos los cierras y así. Y vas a tocar en esta parte. Dale, ahí está, mira. Igual que los punteadores. Yo Es cuando parecido. lo vi, es un punteador. Se siente la vibración de Parece la mucho. caja. Tienes en el pecho, ¿no? Sí, sí, no, nunca, bueno, nunca lo había hecho. Sí. ¿Puedo? Sí, por favor.